Ahora, ¿quién los convierte? Bien, al medio. Factor, miren, de crecimiento transformante 1, ¿no? 1. Bien. Señores, hay una parte del texto que dice, esta vez dos cosas no se han dado cuenta, cuando estábamos estudiando insuficiencia renal crónica, dice, y las células epiteliales se convierten en miofibroblastos. Listo, ahí empieza todo igual. Entonces, acá, y las células epiteliales se convierten en miofibroblastos. Pero estamos hablando de renal, ¿no? Acá estamos hablando de alveolos. Bien. ¿Y qué sintetizan? ¿Qué hace esta TGF sobre los miofibroblastos? ¿Qué hace? No. Quería darle la primera clase de histología. De la primera clase de histología. ¿Cómo se forma una proteína? Eso. Entonces, dice que viene así, ¿no ves? Y codifica y se une, que traspasa, dice, el citoplasma al núcleo. Y si va a traspasar, tiene que unirse por acá, ¿no ves? Entonces, este TGF se va a unir acá. ¿Y qué aparece ahora para salir del citoplasma? ARN mensajero. ¿Para sintetizar qué? Exacto. Para dar origen al sistema tisular de angiotensinógeno, renina, angiotensinógeno, renina, angiotensina, aldosterona. Y al final vamos a tener esta abreviatura. Listo. Angiotensina 2. Bien. Y ahora habla de un bucle para decir retroalimentación positiva. ¿Qué hace la angiotensina 2? No, está mal. ¿Qué hace la angiotensina 2? Este es el que va a producir colágeno, síntesis de colágeno, por lo tanto, fibrosis pulmonar. Listo. Lo mismo va a suceder en la fibrosis intersticial del túbulo. Células epiteliales del túbulo se van a convertir. No, hay un fibroblasto intersticial normal que por acción o que se encuentra también en las proteínas del túbulo, el exceso de proteínas, ¿se acuerdan? Activan a las células epiteliales y las convierten en miofibroblastos. Y automáticamente estos miofibroblastos empiezan a sintetizar angiotensina 2. Ahora, y la angiotensina 2 es un producto que produce fibrosis. ¿Cuál es el otro producto que da fibrosis? Sí, señores, el beta estimula los fibroblastos. Tengo más angiotensina 2, estimula el fibroblasto, más angiotensina 2, o directamente produce fibrosis pulmonar y produce fibrosis a nivel de los túbulos. Ahora, hay otro elemento. Entonces, estos dos, angiotensina y el factor de crecimiento transformante beta, van a ser fibrosantes. Y falta un elemento. ¿Cuál? No, es que es la inflamación. Un T nuclear. Exacto. ¿Qué se llama? Exacto. Exacto. Ese va a ser
el, ¿cómo era? Nuclear, factor, ¿no ve? N, no, KB, K, era K de KB. Este factor, cuando yo les hice estudiar a ustedes meningitis, el endotelio vascular de la barrera hematoencefálica, por agresión de la coli, del estreptococo, ¿qué era la otra bacteria? Listeria, falta una. Listeria coli, una larguita. Ya dije. Listeria monocitógenes. Por acción de eso, el endotelio se activaba, también activa a una sustancia que está en el citoplasma para que fosforile a otra, y esa otra es la que va a unirse a nivel también a nivel de una partecita del DNA y un ARN mensajero. ¿Y qué va a sintetizar esta? Exacto. Y aquí ya empieza citocinas. Entonces, ¿qué palabra voy a anotar acá? ¿Y qué palabra voy a anotar acá? Es una genio. Profibrótico y proinflamatorio. ¿Listo? Ya aprendieron. Todo esto les ha costado hacer de 2 artículos. Les ha costado estudiar toda una mañana. Y estaba chispado eso ahí. Y otro detallito. ¿Y dónde aparecen aquí los neutrófilos, los monocitos? Voy a dibujar el alveolo, porque estamos hablando de fibrosis pulmonar, ¿no? Está el alveolo. Resulta que cuando estamos nosotros en un proceso, dicen que no se conoce, ¿no? La fibrosis pulmonar. Hablan de que es un trastorno, hay una palabra. No, sí, idiomático, pero hay una teoría, una hipótesis. Genético, pero para decir genético, ¿qué pasa? Exacto. Hay una mutación o translocación, no mutación. Entonces, resulta de que no se sabe qué en la fibrosis pulmonar hace que este cromosoma mute. Entonces, hay una secuencia, ¿no ves? Del ADN, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 8. Y los cambian. Hay mutación. Y esa mutación es la que va a dar origen a citocinas proinflamatorias. Ahora, ¿qué hacen estas citocinas proinflamatorias? Hacen que salgan neutrófilos acá. Ya, esto es didáctico. Y el macrófago se abrevia así, y macrófagos. ¿Y qué liberan los macrófagos? Interleucina 1, factores de necrosis tumoral, hay los CD8 también que liberan linfocinas, que son proinflamatorias. Entonces, esto es lo que estamos hablando en la fibrosis pulmonar. Lo mismo está sucediendo en la fibrosis intersticial del que se llama de tublo y glomérulo después. Ahora, volvemos ya a nuestro capítulo. Yo les hice leer un capítulo de acción de los aminoglucósidos, acción de la angotericina B y el tenofovir. Y hay un detallito
Este es mi epitelio. Este es mi epitelio tubular. Estoy en riñón ahora. Esto es túbulo. Este túbulo tiene células epiteliales que en la fibrosis intersticial, estas son las que se van a convertir en fibroblastos cuando ya esté dañado. Estas de acá. ¿Y se acuerdan cuando nosotros decíamos proteinuria? ¿Qué activaba todo esto? La proteinuria. La proteinuria es la que tiene un rol importante acá. Es la que va a iniciar el proceso inflamatorio, la proteinuria. Bien, y aquí ya aparecen, hablamos de un proceso, este genera la inflamación. Y aquí aparecen, aquí tenemos unas vesículas. Esas vesículas se llaman lisosomas. Lisosomas. Entonces, lo que aquí no quedó, no se explicó en la clase era, las células epiteliales pueden inflamarse. Uno, por la proteinuria. Dos, los nefrotóxicos. Los nefrotóxicos actúan sobre la célula epitelial, liberan sus lisosomas y ahí aparece la cadena inflamatoria y ahí terminamos con insuficiencia renal crónica aguda, insuficiencia renal crónica ya establecida. Entonces ahora, si revisan de atrás para adelante, a ver, saquen, alguien que tenga mano, háblenme de aminoglucosa, de lo que han hecho. O sea, está en su PDF. El PDF está diciendo, la tarea. La toxicidad se debe a la retención de aminoglucósidos en las células del túbulo proximal. Esto hace que sí, se produzca una excreción de enzimas proteolíticas. Listo. Llega la droga, el aminoglucósido, al túbulo proximal, inflama al epitelio y el epitelio libera enzimas proteolíticas. Y ahí empieza el proceso destructivo. Sigue. Se producirá un efecto inflamatorio, causan desprendimiento de las células tubulares. Esto como un diurex se desprende porque están isquémicas. No digamos isquémica, isquémica lo vamos a. Isquémica, ¿dónde vamos a usar esa palabra? ¿En qué insuficiencia? Si ustedes se fijan en crónica, yo no hablé de isquémica. Entonces, lesionan el acúmulo de aminoglucósido, lesionan el epitelio, se liberan de acá. ¿Qué son esas enzimas? ¿Dónde están las enzimas proteolíticas? En las células. Exacto. Y no empecé la clase diciendo de que son los lisosomas. Sigue. Esto va a causar una proteinuria y aparición de cilindros hialinos granulosos. Acá se fueron por acúmulo, porque se desprende el epitelio, se forman cilindros hialinos, granulosos, y también porque va a afectar al glomérulo. Ojo, la proteinuria no puede ser de túbulo, ¿no? Ojo, la proteinuria es por permeabilidad aumentada en el glomérulo. Sí. Esto causará una obstrucción y por ende se va a causar un aumento de la presión intratubular, disminuyendo la presión glomerular. Para atrás, ¿no? Sí. ¿Ya? Disminuye la tasa de filtración y producirá la insuficiencia. O sea, hemos producido necrosis tubular aguda, pero por origen tóxico. Y ahora ven cómo ya era más fácil de entender. Y no están aprendiendo de memoria. Lea lo último de apropiación. Un chisme, para que sea chisme, te cuento una cosa, Flavia. La vía pulmonar, algunas personas que la
estaba haciendo el cortejo. O al revés, a la cortejo. Y ella me va a preguntar, ¿quién era? O sea, si no se da el nombre, ya no hay chisme. Si usted no me pone el nombre del libro, no tiene validez. De Goodman y King. Y el apellido la paga. Sí. ¿Encontraron? No. ¿Quién encontró? No creo que sea la única, imposible. Si es la única, ya tendría que aprobar solita y los demás van a repechar. Lógico. Si solo hay de los 200 alumnos que hay aquí, hay uno que solo tiene eso, y ustedes lo tienen en su PDF. Ah, también yo. Ya, ve. ¿Nombre de usted? Adriana. Adriana, ¿qué se llama? Doctora, ¿qué se llama? Minerva. Minerva. Adriana, vea, un poco. En 80% de individuos que reciben hipotericina B por nicosis profunda, se advierte que hiperasuemia, la toxicidad depende de la dosis y es transitoria y aumenta por la administración concomitante de otros medicamentos neurotóxicos como aminoglucósidos o ciclosporina. Incluso durante la administración de un esquema breve de CANB aparecen cambios fisiológicos permanentes en los túbulos renales. Otra vez, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lesión tubular. Sí. Pero es raro que un adulto con una función renal normal antes del tratamiento sufra deterioro renal permanente, a menos que la dosis acumulada sea mayor de 4 gramos. También se observa acidosis tubular renal y pérdida renal de potasio y magnesio durante el tratamiento durante varias semanas. Se necesita potasio complementario en 33%. Punto. Entonces, ¿qué tienen en común la insuficiencia renal producida por estos dos medicamentos? Lesión tubular. ¿Qué pasa con el epitelio? Se desprende. Se inflama, ¿no? Se inflama, se desprende. Ojo que hay una partecita que por más que lo vea Goodman, es lo que yo veo a veces con frecuencia, con mucha frecuencia se ve insuficiencia renal aguda por ampicilina. Y la hipocalemia es frecuente, que estar atento a eso. ¿Listo? ¿Aprendieron? Ya están listos para el examen. Sí, vas a anotar. Ahora, te pido un favor. Alguien, la zona súper de confort por excelencia sería que el docente nunca dé tarea y que venga el profesor y les dicte todo. Si ustedes ven, como este grupo que se quejó, nosotros tenemos clase de celular en la pantalla, una serie de cosas que hicieron, ¿qué parte es cierto? La tarea por eso sale 8 más cuarto, no sé qué. Pero en mi horario, la zona de confort primero es que leen. ¿Qué hacen mis tareas? Y que empiecen con palabras raras y si quieren salir de su zona de confort, tienen que ir a buscar esas palabras. Y ahí empiezan a pensar de verdad. Eso es lo que están ustedes marcando hoy. Salir de su zona de confort para ser profesionales de verdad. ¿Listo? Sí. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta. Ya, un ratito. Haga completo. Incompleto el trabajo. Bueno, ¿quién me ayuda? ¿Quién? ¿Qué tenemos? ¿Qué escribimos? Palabras claves. No, palabras claves. Hipertensión arterial. ¿Arterial en qué? ¿Qué palabras clave? No aprenden. Disminución de la violencia. Polígoni. Eso es disminución de la violencia. Retención de sodio. Retención de sodio. Hipervolemia. Hipervolemia. Miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Ahora yo les ayudo.
retención de sodio siempre va asociada a hipervolemia. O sea, si yo no excreto el sodio, es un detalle de fisiología, 99% del sodio se absorbe, 1% se excreta, eso se llama fracción de expresión. En la insuficiencia renal crónica grave, ojo con esto. Fíjense, le estoy regalando una pregunta de examen. Estadio 4, estadio 5. De esta fila, búsquenme los estadios. Me lo vamos a leer ahorita. Esta fila busca estadios. Estadios de la insuficiencia renal crónica. Ustedes. ¿Qué más? Aquí está. Hipervolemia. Otro. Aumento del sistema renina. Bien. Activación del sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Qué más? Disminución de prostaglandina. Exactamente. Exceso de vasoconstrictores. Sigamos. Prostaglandinas. Excelente. ¿Tiene alguna? ¿Qué más? Y falta un sistema. Sistema nervioso simpático. Exacto. Sistema nervioso simpático. Eso es nervioso, ¿no? Autónomo. Sistema nervioso autónomo simpático. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Con esto tenemos que hacer el tema. Entonces, pregunta. ¿Por qué hay retención de sodio? Vamos a empezar por acá. Lean, tienen los dos que son de nuevo, lean lo que tengan. Solo para concéntrense en el texto, la retención de sodio. ¿Está bien? Si tiene el libro, lea el libro. No puede, ven completo, lea. No, lea donde diga y se retira el sodio. Tiene que terminar de hacer la película. Aumento de la resistencia vascular periférica vinculado al aumento del calcio y sodio en la célula. Del músculo liso vascular y proliferación del músculo liso vascular y proceso de nutrientes. Pero falta lo del sodio, quiero. ¿Por qué la retención de sodio? La disminución de Carlos, la presión cardiovascular. Arregla, revisa. O les regalé por ahora. Retención de sodio, nada más que. En la insuficiencia renal. Ya, mientras van viendo la retención de sodio, temen la clasificación de los estadios. Esta fila le dije, ¿no? ¿Qué encontraron? No busque su libro. Está eso, han hecho ya. Retención de sodio. Por la inhibición de la ATPasa. ¿Dónde? No, lea. Quiero que estamos haciendo ahorita marco bibliográfico. Quiero que lea. Si lo encuentra ahí, lo lee. ¿Ya encontraron? La tarea que leí esta fila. ¿Qué encontraron? Un ratito. ¿Qué encontró? Sí, estadios. Estadio 1 dice mayor a 90. Entonces, en el estadio 1, filtrado glomerular menor a 90. Mayor a 90. ¿Mayor a 90? Mayor a 90 minutos. Ya, ml por minuto. Estadio 2, 60, 89. ya, 60, 90, ¿no? Menor a 90. Estadio 3, De 30 a 60. 30, menor a 60. Ya. Señoras, y ahora viene esto. Miren esto. Estamos hablando de estadio 4. 30, 15. 15, 30, ¿no? ¿Y acá? Menor a 15. Menor a 15. Señores, acá está esta palabra. Entonces, los pacientes, escuchen esto, marco teórico. Los pacientes en el estadio 1, 2, 3 no van a tener problemas. No va a haber hipertensión.
porque el filtrado glomerular permite cubrir las necesidades fisiológicas de excreción, sodio, potasio, nitrogenado, etc. Entonces, los problemas que vamos a hablar nosotros acá es en el estadio 4 y el estadio 5. Cuando el filtrado glomerular es entre 15 y 30 ml o menor a 15 ml. Ya, aclarado eso. De sodio. ¿Qué dice? Léalo el texto. Eso está en Uribe, bien explicadito. No dice la retención de sodio y agua podría ser el mecanismo iniciador de la hipertensión intracíclica. Es posible encontrar lesiones tanto estructurales como funcionales en pacientes con hipertensión arterial como hipertensión intraglomerular, que a menudo se manifiesta como microalbuminuria. Bien, no termina en sodio. La hipertensión arterial se vincula a hipervolemia en un gran porcentaje de pacientes volémicos, pero en su base también se encuentra un aumento de la resistencia vascular periférica vinculado a un aumento de calcio y sodio intracelular del músculo liso vascular, proliferación del músculo liso vascular, disfunción endotelial con disminución de la actividad del óxido nítrico, sintasa y cambios vasculares asociados a la alteración del metabolismo general óxido. Bueno. A ver, ¿alguien más? Bueno, en la enfermedad renal crónica, la diuresis varía de acuerdo con la nefropatía causal y la etapa evolutiva. Bien. Al disminuir la capacidad de concentración, la diuresis aumenta con micturia. Con la progresión de la enfermedad, la diuresis residual disminuye y se observa retención de sodio, hipervolemia e hipertensión arterial. Listo. ¿Qué página? Páginas 525. 525. ¿Qué columna? 527. Ya, Uribe, anote, 527. ¿Qué columna? ¿Derecha o izquierda? Izquierda y Izquierda. derecha. Ya. Entonces, ya tenemos la retención de sodio. ¿Por qué había sido? Disminuye la diuresis y empieza a haber retención de sodio. En realidad disminuye la capacidad de concentración y la diuresis aumenta con micturia. No, esa es la primera fase. Ajá. Ahí no hay Estamos retención de hablando sodio. las etapas de progresión. Ahí no hay sodio. La Después, ahora sí, la diuresis disminuye y se observa la retención de sodio, hipervolemia e hipertensión arterial. entonces, vamos a poner así. Vamos a poner así. Arteriola eferente, glomérulo, ¿no ves? Entonces aquí vamos a poner disminución del filtrado glomerular. Listo. Para recordar, 15, 30, grado 4, ¿no? Y grado 5, menor a 15. Listo. Entonces, la fase sería así. Cuando estamos en un estadio 4 5 de la insuficiencia renal crónica, el filtrado glomerular disminuye. Entonces, estamos hablando de oliguria. Bueno, claro, oliguria. Listo. Oliguria, dentro de oliguria está el concepto disminución de diuresis. Entonces, si yo tengo mi normal, para comparar, recordatorio, normal, es 1 ml de orina por minuto, ¿no ves? Son 60 ml por hora. Por hora. Por 24, ¿cuánto da? 60 por 20, 1200, ¿no ves? 6 por 4, ya, 1200 serían 1400. Esta es mi cantidad de orina por día. Y aquí estamos mirando, tiene, si yo calculo 15 ml, 30 ml. 30 ml por minuto. Eso me da, en una hora, 30. En 24, 720. exacto, 720. 15. 350. 60. Ahora, ¿cuál es el concepto de oliguria? El concepto de oliguria es menor a 400 ml al día. Entonces, ¿estamos hablando de pacientes en estadio 5? Entonces, en los pacientes en estadio 5 de la insuficiencia renal, yo tengo disminución del filtrado glomerular.
Entonces, esta agua, este sodio que tenía que filtrarse, se filtra menos, ¿no? Regresa por acá. Y miren dónde regresa. Esta es la vena renal, ¿no? Vena renal. Retorno venoso, ¿verdad? Aurícula derecha, ventrículo derecho, y de aquí sale a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Entonces, y ahora en el dibujo sería así. Estoy causando la retención de sodio, mayor retorno venoso, hipervolemia. Entonces, este retorno venoso, aquí voy a poner retorno venoso aumentado, causa hipervolemia. Y esto lleva a mayor gasto cardíaco, hipertensión arterial sistémica. Bien. Entonces, ya tenemos cómo la retención de sodio causa hipervolemia y esto lleva a la hipertensión arterial. Ahora, función de la angiotensina del sistema renina-angiotensina. ¿Qué pasa? Vean. Ok. Aquí está. ¿Y por qué aquí yo lo tengo y ustedes no? No, no le decía. ¿Cómo está la actividad del sistema renina-angiotensina de los perros? Va a estar activado porque No, quiero que lean. Quiero marco teórico. Quiero enseñarles a que encuentren un marco teórico. Lean. Su pregunta es, ¿cuál es la función de En la hipertensión arterial, explique la fisiopatología de la hipertensión arterial en un paciente con insuficiencia renal del estadio 4 o 5. Y hemos descubierto que está comprometida el sistema renina-angiotensina de los. ¿Dónde está eso? ¿Dónde aparece? aparece cuando cae la presión arterial? Pero aquí está hipertensión. Se activa los aparatos intraventricular, se activa cuando el simpático se activa. Eso quiero que lo busque. Que me diga aquí, mire, en esta página. Estamos trabajando con Uribe, que es el que nos va más largo. Trabaje, busque. ¿Qué libro está leyendo? ¿Señor, encontró algo? La reducción del gasto cardíaco provoca vasoconstricción y por ende hipoperfusión tisular, la activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina. Es la Pero causa. está en el capítulo de renal crónico. Ese es el capítulo de choque hipovolémico. Sí. Yo quiero capítulo de renal crónico. Vayan a abrir el capítulo de hipertensión arterial de insuficiencia renal crónica. Ahí está. ¿Qué dice la hipertensión adulta? Cuando empieza a ver los cambios que hay, funciona la hipertensión. No sé si tenéis. esa parte no está en el libro. Pero eso lo habló. Hay hipertensión en el libro. Claro, pero eso lo habló en Está en el libro. el proceso de IDC, habla de hipertensión. Sí, que se activa el sistema renal. Se activa. Ajá, ¿cómo se activa? ¿Cómo se activa? Sí, en la insuficiencia renal crónica. Ah,
¿Nada? En el nivel glomerular, A ver, ¿pero qué le dice? el aumento de la presión en capilares glomerulares sería causado por mayor concentración de la referente. Eso es por fármaco. Pero no terminó en renina. Estoy hablando de insuficiencia renal crónica. Carlos, a ver, busca Ferreras. Usted encarga de buscar Ferreras. ¿Quién tiene Harrison? Usted busque Harrison. Busque el polvo. Al otro lado está. ¿Quién es que sigue la dirección arterial? ¿Qué? ¿Qué? Sonia Justo. A ver. Escuchen. Sonia Justo. La activación normal del sistema renal. Normalmente la actividad de este eje es regulada por el tono simpático y por la presión arterial, a tal forma que un aumento de la presión reduce la actividad del eje y viceversa. Y el tono simpático estimula la secreción de renina. Bien. En la enfermedad renal crónica, los niveles de activación del eje son mayores a lo esperado, según la presión arterial concomitante. Hipertensión dependiente de renina. ¿Ustedes? Anoten su respuesta. Mande una foto. Digo, saque una foto. Haga un screen. Pone Sonia Justo. Mándele la fotito de todo ese apartadito. ¿Encontró algo en Ferreras? La hipertensión arterial se debe por la retención de sodio y agua y en menor medida la elevación de la renina que presenta. Pero estamos hablando de insuficiencia renal crónica. Sí. Ya. Por la retención de agua que se activa y divide el sodio. Nada más. Sí, pero no dice exactamente. Sonia Guzmán dijo. No, Guzmán. No Guzmán. Con K de En la página 433. ¿Ya lo envió? Sí. ¿Pero lo envió ya? Sí, no, está bien. Ya está. ¿Qué alteraciones estamos hablando? Estamos hablando, ahorita les he explicado de dónde sale la hipervolemia. No hay duda que la angiotensina 2 sí produce vasoconstricción de arteriola aferente. Miren esto. Acá tengo arteriola aferente, ¿lo ven? ¿Lo ven? Ahora, voy a dibujar la arteriola aferente. Esta arteriola aferente la voy a conectar con el ventrículo izquierdo. O sea, obviamente, ¿no? Arteria, aorta, ¿verdad? Ya está conectada con ventrículo izquierdo. Escuchen este dato. Para que haya hipertensión, yo tengo que tener vasoconstricción. Entonces, paso número 1, tiene que haber vasoconstricción para que haya hipertensión. Y por otro lado, tiene que haber hipervolemia. Pero aquí estamos hablando de renina hipertensiva. Entonces, acabamos de ver que la angiotensina 2, es así, produce vasoconstricción. Eso no hay duda. Si hay vasoconstricción, el ventrículo izquierdo tiene que aumentar su fuerza. Al aumentar su fuerza, su contractilidad aumenta, o sea, al haber aumento de la resistencia periférica por gasto cardíaco, esto
es lo que se conoce con el nombre de presión arterial. O sea, ¿de qué depende la presión arterial? De la resistencia periférica y del gasto cardíaco. Si yo aumento el gasto cardíaco, como es por la hipervolemia, hipertensión. Si yo causo vasoconstricción, va a haber hipertensión. ¿Estamos? Y acabamos de entender de que esto es causado por la angiotensina 2. Ahora, ¿de dónde aparece esa angiotensina 2? Porque no tiene nada que ver con el choque hipovolémico. Choque hipovolémico era lo que decía su compañero atrás. Caída de presión arterial, disminución de la presión de perfusión renal y activación del sistema renina-angiotensina. Pero esa explicación es para choque hipovolémico, para subir la presión, no para causar hipertensión. Lea de nuevo Kussmaul. Y la palabra clave en Kussmaul es simpático. Lea. Hasta aquí hemos llegado. Lea. ¿Qué es un eje? El eje de las llantas. Es esto, ¿no? Es un fierrito donde van a girar las llantas. Que sin eso no funciona, sin el eje ese. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra eje, es la relación entre una llanta de simpático y la otra es angiotensina 2. Entonces, primera cosa que para que comprendan, no aprendan de memoria. En este concepto va a actuar un eje, que es el simpático y renina, angiotensina, aldosterona, sistema renina. Lee. La actividad del eje es regulada por el tono simpático y por la presión arterial, de tal forma que un aumento de la presión reduce la actividad de este eje y viceversa. Esto es fisiológico. Sí. Y el tono simpático estimula la secreción de renina. En la enfermedad renal crónica, los niveles de activación del eje son mayores a lo esperado según la presión arterial concomitante. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en la insuficiencia renal crónica tengo exceso de activación del simpático. Y consecuentemente el simpático a nivel renal va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y vamos a tener un exceso de angiotensina 2 y de aldosterona. Y ahora miren esto, la angiotensina 2 es la que me va a producir vasoconstricción y ahora tengo hipertensión arterial. Y ahí ya tengo el exceso de vasoconstricción y el exceso de... ¿dónde está el simpático? Entonces, ya tengo esto, pero falta un detalle. ¿Qué anoté yo acá? Falta una sustancia. ¿Cuál es el otro? El simpático. El simpático a través de la noradrenalina. Para los que están llevando farmacología, aquí tengo receptores alfa. Entonces, ¿qué hace la noradrenalina? Produce vasoconstricción. ¿Qué dice la fórmula del concepto de presión arterial? La presión arterial depende de la resistencia periférica y del gasto cardíaco. Y aquí la resistencia periférica está aumentada por acción de angiotensina 2 y por acción del simpático. Entonces tengo dos criterios que aumentan la resistencia periférica, por lo tanto tengo hipertensión arterial. Entonces con eso ya expliqué estos dos conceptos. Y me falta el último concepto. Debido al hiperparatiroidismo. Otro. Resulta que aquí yo voy a dibujar una célula, un miocito. ¿Cómo se llama esta célula en la arteriola? Un miocito. Este es un miocito con ese concepto. Miocito. Bien. Este miocito, lo voy a dibujar aquí grande. Cuando ingresa calcio, el calcio dentro produce contracción. Entonces, ¿de qué depende esta contracción? Resulta que en la insuficiencia renal crónica hay la paratormona. El exceso de paratormona
de PTH hace que ingrese mucho calcio. Y ese ingreso de calcio hace que el miocito se contraiga y ahora tengo vasoconstricción. Entonces, ¿qué aumenta la resistencia periférica? Angiotensina 2, simpático y exceso de calcio intracelular. Listo, son tres elementos. ¿Cuál sería la pregunta del examen? ¿Qué sustancia hace hipertensión arterial? Explique usted cómo se produce el aumento de la resistencia periférica en la insuficiencia renal crónica que causa hipertensión arterial. Ahí está la pregunta. Otra pregunta. Explique usted la causa de hipertensión arterial por exceso de volumen. A esa misma pregunta le sumo la tensión de sodio. ¿Cuál es la verdadera? A ver. ¿Quién es el que me ayuda con la pregunta? Explique. No me está mandando. Usted le está mandando. Eso me tiene preocupado. Quiero que vaya a mi ritmo. Si vimos ayer. Es lenta. Y eso tiene un poco asustado y preocupado. Eso se llama ansiedad. Yo estoy ansioso, está lento. Es mi factor gatillante de ansiedad. ¿Cuál es la primera pregunta? En la insuficiencia renal crónica, ¿cómo se produce? No, utilizando el concepto de resistencia periférica aumentada, para ayudar, utilizando el concepto de resistencia periférica aumentada, paréntesis, vasoconstricción, de ese punto, ¿no? Explique qué elementos la producen. Inciso A. Angiotensina 2. Inciso B. Simpático. Inciso C. Aumento del calcio intracelular. Inciso D. Hipervolemia. Inciso E. Retención de sodio. ¿Cuáles son las falsas? Sodio y... Encierre, ¿cómo se llama? Minerva, ¿no? Sí, no me acuerdo su nombre. Minerva. Encierre, el primero. A ver, vamos a hacer una cuarta pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál era la pregunta? En insuficiencia renal crónica, utilizando el concepto de resistencia periférica aumentada, vasoconstricción, explique qué elementos la producen. Ya. Pregunta 2. En la insuficiencia renal crónica, ya les complico un poquito, pero para los que han venido a clase no se complica. En estadio 5, ¿no ven? En estadio 5, explique la causa del exceso de volumen que lleva a la hipertensión arterial. En exceso de volumen ponga hipervolemia. ¿Qué ponemos ahí? Disminución del filtrado del sodio. Inciso A, disminución del filtrado glomerular. Sí. Del sodio. No, hipervolemia, sí, del sodio. Disminución del filtrado glomerular. Oliguria. Oliguria. Hipervolemia. Esas tres son verdaderas porque estamos explicando la hipertensión por hipervolemia, ¿no? Entonces sería disminución del filtrado glomerular, aumento del sodio intravascular, aumento del sodio. Inciso C pone vasoconstricción, pone angiotensina 2, simpático y aumento del calcio. Porque estoy analizando el otro concepto, ¿no? Hipervolemia. Bien,
Falta un tercero y se van a casa. Falta un tercero. Dice, esto lo menciona Lecturia. Dice, acá vamos a poner. Disminución del óxido nítrico. ¿Qué función tiene el óxido nítrico por es un vasodilatador? Entonces, si yo disminuyo la insuficiencia renal crónica, el óxido nítrico está bajo. Por lo tanto, ¿qué lleva eso? Exacto, a vasoconstricción. Y eso genera hipertensión arterial. Entonces, aquí falta disminución del óxido nítrico. Se dieron cuenta que para aprender tienen que buscar las palabras claves y juntarlas, ¿no? Bien. Antes de eso, el último de esta fila se llama, el último de la fila, ¿qué se llama? ¿Don Lorenzo? Lorenzo. ¿Qué aprendió el día? Parece y díganme lo que aprendió. Nada. El último de esta fila, o la última de esta fila, ¿qué se llama? ¿Nombre? Cintia. Parece. ¿Qué aprendió? Bien. Bien, ¿qué más? Llega esta hipertensión. Y luego, ya, bien. ¿Ya? ¿Pero dónde aparece la hipertensión arterial? Ayúdenle. ¿Qué se llama usted? Sí. ¿Su nombre se llama? Laura. Concéntrese. Sabe que usted ya está en el micro. El de su derecha es Laura. Entonces, ¿cuál de estos elementos está aumentando la hipervolemia? ¿Este o este? Correcto. Entonces, esa es la frase completa. El que está a su derecha de Carlos, me dijo, ¿no? El que está a su derecha de Lucas. ¿Qué más aprendió? Con la vasoconstricción. ¿Y cuáles son estas sustancias que causan vasoconstricción? Bien. 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 Y el calcio intracelular. Ya. Listo. La hipertensión arterial se ve en los estadios 1, 2, 3. ¿Por qué no? ¿Se acuerdan de la nicturia que hablaba? La nicturia es una eliminación del exceso de agua. Estos pacientes que están en estadio 1, 2, 3 tienen déficit de volumen. Entonces no hay retorno venoso, no hay hipertensión arterial. Y esto ya lo vamos a empezar a ver a partir del estadio 4. Así yo les pongo en el estadio 2 cuál es la explicación de hipertensión arterial y pongo todo esto, falsa de todo. Porque lo estamos repitiendo permanentemente. Listo. Terminen este práctico en casa.